muy ocupada, aparte de ser esposa, madre de una pequeña y mujer que trabaja fuera de su casa y que anda en moto y que se moja mucho con estas lluvias. Sin embargo, siempre llega ahí con la gracia de Dios a su casita, literal, corriendo a conectarse para podernos conectar y estar aquí en un mismo sentir. Margarita, qué gusto el saber que estás aquí conectada, también muy bienvenida. Y fíjese qué bonito, y siéntate en esa libertad, ¿no? Ahorita una de las chicas del lunes no se conectó y me dice, ¿me puedo conectar ahora? Sí, claro, ya le mandé el link, así que en un momentito se conecta y siempre es un gozo el poder compartir la palabra preciosa del Señor. Y fíjate lo que vamos a ver ahora. Estamos en nuestro módulo 20, el tema es el 3, en nuestra serie Profundizando. Y lo que vamos a ver ahora es acerca de los relatos bíblicos. Hay muchísimos en la escritura, muchas historias, muchos relatos, y lo mejor de ellos es que todos son verídicos, ¿verdad? Son reales, no son cuentos, no son inventos, sino es vivencias de mucha gente a lo largo de la historia bíblica, pero que no solamente es gente que tuvo una historia, sino que tuvo una experiencia con Dios, ¿verdad? Y quiero que te grabes esto en tu corazón, aunque lo tengo por escrito en el mensaje que les mando en Word, que cada una de estas enseñanzas, correcciones, advertencias de los relatos bíblicos es para la aplicación personal, ¿sí? No se trata de los relatos que Dios nos narra tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La idea no es que nos entretengan, nos distraigan, nos hagan fantasear, imaginar la escena. No, yo nunca te voy a decir, imagínate la escena, porque estamos acudiendo a lo humano, sino más bien deja que el Espíritu de Dios te traiga esas verdades centrales que están aquí en la palabra. Doy también la bienvenida a Dani Carduño, que amablemente aquí se anota para grabar nuestro tema. Y repito, módulo 20, tema 3, profundizando los relatos bíblicos, enseñanza, corrección y advertencia. Y también bienvenida Silvia, te encargo tu micro, ¿está prendido? Gracias, hermosa. Y vamos como una cosa de principio de enseñanza y de aprendizaje. Este libro de Jonás, vamos literalmente a leerlo completo, ¿sí? Para que no se nos pierda ningún detalle, pero este es un principio para poder profundizar en los relatos bíblicos. En este caso, Jonás es uno de los profetas menores del Antiguo Testamento. Y te explico. Hay profetas que se les denomina mayores. La Biblia no dice eso, pero los teólogos les han dado este subtítulo. Y también profetas que les llaman menores. Y no por la edad, no por la importancia, no, porque eran profetas de Dios. Ellos eran la voz de Dios en aquellos tiempos donde no había toda la Biblia escrita como la tenemos ahora. Entonces Dios inspiraba a sus siervos y ellos llevaban la voz de Dios, la palabra profética. Y en el caso de Jonás, junto con los profetas menores, es porque tiene menos aportación en contenido literario, ¿sí? Y no es comparar a ninguno con otro, pero por ejemplo, Jonás tiene 4 capítulos su relato, y en el caso de Isaías, por ejemplo, tiene 66 capítulos. Fíjate. Entonces, por eso le llaman a Isaías, aparte del profeta mesiánico, porque anunció mucho acerca de la venida del Mesías. Permíteme un poquito. Voy a retirar un poco la lámpara que está muy iluminado. También tiene mucha aportación porque él estuvo hablando a través de varias generaciones de reyes,
al pueblo de Dios y le tocó también vivir cuando ellos iban a ser llevados a Babilonia en cautiverio. Entonces tenía mucho, mucho que decir. Y bienvenida también, Ara, qué bueno que te pudiste conectar, e Irma también, muy, muy bienvenida. Bueno, quiero leerte el verso que te mandé de invitación, Jonás 2, 1 y 2, y dice, entonces Jonás oró al Señor su Dios desde dentro del pez, diciendo, en mi angustia clamé a ti, Señor, y tú me respondiste. Desde las profundidades de la muerte, clamé a ti y tú me oíste. Y entonces en este libro encontramos que hay oraciones y hay oraciones, ¿verdad? No es lo mismo orar ahí sentada en la sala de tu casa o en tu camita confortable en un día tranquilo, a estar como este personaje en el vientre de un gran pez, que se ha definido como una ballena, y en una situación que tú y yo sabemos el desenlace de la historia, pero él, en el momento que él clama, él no sabía si iba a salir vivo de ese lugar, porque él sentía, como lo menciona aquí, de las profundidades de la muerte. Él sentía que allí se iba a quedar, ¿verdad? Entonces yo quiero compartirte algunas generalidades acerca de los relatos para que los disfrutes. Fíjate que a mí luego me da tristeza cuando me llegan a comentar, es que no he leído la Biblia porque luego no sé qué leer. Y yo les digo, de veras, déjense guiar por el Espíritu Santo, Él les va a ir dirigiendo, no es tu gusto, no son tus pasajes favoritos, no son tus autores favoritos, no son tus textos favoritos lo que debe predominar, sino lo que el Espíritu Santo descubre que hay en tu interior y que tú necesitas escuchar, ¿sí? ¿Para qué? Para conocer a Dios. ¿Para qué? Para conocer su palabra y para conocer sus principios, ¿no? Y entonces no te salgan con una declaración que te deje helada, que llegas de visita a una iglesia y se acerca alguien a saludarte y te dice, tú necesitas quebrantar maldiciones de tercera y cuarta generación porque traes espíritus demoníacos que tienen que ser echados fuera. Y tú te quedas y dices, espera, ¿dónde está eso en la Biblia? ¿Ves? Si tú no sabes la palabra de Dios, a ti te llevan al temor, porque de entrada ya te dijeron que tienes demonios dentro. Ni siquiera has hablado, ni siquiera te han conocido, solamente te saludaron, solamente se acercaron a ti. Ahora, yo no dudo que haya gente que tenga el discernimiento de espíritus, yo no dudo, pero así no se trata a las personas y menos hermosas a las que van de visita a la iglesia o que empiezan a asistir. Son palabras demasiado fuertes y tampoco tienen fundamento bíblico. Si tú te fijas, Efesios 6, que nos habla de una lucha espiritual, no está hablando de maldiciones generacionales, no está hablando que detrás de esa maldición necesariamente hay espíritus demoníacos, no está hablando de eso. Entonces, si tú quieres que ahondemos el tema, más adelante tenemos un tema de lo que realmente Jesucristo hace liberación en la vida de los que le seguimos, porque sabe que hay necesidad de liberar de formas de opresión, de engaño, de mentira, de seducción, de esclavitud, etcétera, pero conforme a la palabra hermosa. Por eso yo te invito a que no te dejes de conectar, a que no te dejes de recibir el material, repasarlo, y en el caso que el buen Dani nos graba el tema, y cuando llega el link, vuélvelo a ver, no te hace daño volver a ver. A veces o entramos tarde o nos retiramos antes o nos distrajimos y nos perdimos de algo. Yo te recomiendo esto. Entonces vemos en los relatos en la Biblia
que los empieces a disfrutar, que no sé qué leer. Yo siempre, para aprender a leer la Biblia, yo tomaba algo del Antiguo Testamento y algo del Nuevo Testamento, siempre. Y no siempre tenía que ser salmos, ¿no? Yo empecé a familiarizarme con los relatos de la historia, como es el libro de Josué, de Jueces, de Ruth, de Esther, de Esdras, de Nehemías, son bien interesantes. Ahorita estoy leyendo acerca de los reyes, tanto los reyes de Judá como los reyes de Israel, y es tremendo, ¿sí? Y fíjate, por ejemplo, hoy estaba leyendo acerca del rey Josías y sinceramente es un personaje que a mí me llama mucho la atención porque fue fiel a Dios, ¿no? Pero yo no me acordaba que él habían matado en batalla. Yo no me acordaba de eso. Qué bonito es, uno no lo sabe todo, pero qué bonito es ser obediente, repasar esos relatos que hemos conocido, que hemos leído, y de momento estos datos, ¿no? Y dices, ay, qué tremendo, ¿no? ¿Cómo fue que murió? Bueno, ese es uno de los ejemplos. Pero también, no todos los relatos que se dan en la Biblia son dignos ejemplos a seguir, ¿sí? Vemos el caso, ¿no? De eventos que están narrados ahí muy fuertes, muy horrendos por los sucesos de pecado, los sucesos de maldad, los sucesos de desobediencia, la consecuencia, y no son un ejemplo a seguir, ¿verdad? Pero si Dios los dejó escritos en su palabra, tienen el propósito de enseñarnos, pero también de advertirnos que ciertas conductas van a vivir cierta cosecha, ¿verdad? Ahora, en primer lugar, hermosa, no se trata jamás, y tú dile a tu corazón, hey, tú no eres quien para hacer juicio como el que vamos a ver ahora, Jonás. Jonás ha sido uno de los profetas más criticados por las actitudes que tuvo de desobediencia y de rebelión ante el Señor. Pero al ir leyendo, al ir estudiando, al ir destacando los principios más importantes, no se trata de poner a Jonás y aventarle pedradas, aventarle dardos o flechas, no es nuestro papel, sino que busquemos que si en alguna actitud equivocada de él, rebelde de él, incrédula de él, desobediente de él, me veo reflejada, tú y yo. Y entonces yo voy con Dios, ¿sí? Y aquí la historia nos narra cómo Dios lo manda y él no obedece. Bueno, ¿cuántas veces en nuestra historia Dios nos ha mandado que hagamos algo y no obedecemos? ¿Sabes qué es una de las cosas de las más dolorosas? Cuando Dios te pone en el corazón que vayas a ver a tal o cual persona, igual y no es creyente, o puede serlo, pero lo que quiere que tú le lleves palabras de Dios y que sabes que está enferma, que está pasando una situación difícil y no obedecemos y la persona se muere. ¿Qué pasó? Y te sientes culpable y te sientes mal, puede ser alguien conocido, puede ser alguien familiar, no lo sé, pero así como que mañana, luego, después, cuando tenga tiempo, ahorita estoy muy ocupada y ponemos mil pretextos. Ahora, Dios no se sorprende de que no hayamos llegado y no somos las únicas que Dios puede usar para llevar palabra, pero aquí vemos que fue un acto de desobediencia, fue un acto de rebelión. Y entonces este es el tema de los relatos que veamos, que hay que corregir, que hay que prestar atención, que hay que aprender de parte de la palabra del Señor, ¿verdad? Y entonces tenemos que aprender en cada relato, aprender a guardar aquello que el Señor nos quiere enseñar, ¿sí? La idea tampoco es querer ser como la reina Esther o como Débora, la juez de Israel, o queremos ser como Ruth, la esposa de Boaz. O sea, el llamado de Dios no es para ser como los personajes. El llamado de Dios es para que reflejemos su carácter conforme Él
va tratando con nuestro carácter, mente y corazón, ¿sí? Y algunos relatos son más conocidos que otros. Yo te puedo asegurar que si tú le preguntas a los niños que tengas en tu casa que van a la iglesia, si han escuchado la historia de Jonás, te van a decir que sí, porque es de las clásicas que siempre relatan en los estudios que se dan niños en la iglesia. Pero el tema es de que algunos adultos piensan que es una historia para niños, pero no es una historia tan solo para niños. Qué bueno, y yo siempre sugiero que si tú compartes la palabra con niños, que no seas como muchos maestros clásicos que leen a la ligera la historia y le cuentan su cuento y no la historia como es, y menos la aplicación práctica. Y en este caso, en ocasiones, destacamos quizá juzgando al personaje, pero no reflejando aquello que Dios quiere tratar con nuestro corazón. Entonces, esta palabra que vamos a compartir ahora es para que toda aquella mujer, y yo creo que todas las que están conectadas, tienen el deseo de conocer más a Dios, ¿verdad? Y en este relato vamos a ver la paciencia de Dios, el poder de Dios, la autoridad de Dios, la bondad de Dios, el perdón de Dios, ¿verdad? Y entonces, eh, cuando estamos leyendo esto, y si viene a tu mente, ay, no, eso no es posible, no pudo haber sido posible, y empieza la duda, empieza ya el enemigo a tratar de minimizar el poder de Dios, el milagro de Dios. Y entonces tú le dices, escrito está, y tú te callas, ¿verdad? Porque hay relatos que realmente nuestra imaginación no alcanza a capturar todo el poder, toda su esencia, o sea, ¿cómo fue que eso sucedió, verdad? Y precisamente en la mañana que te platico que estaba leyendo acerca de los reyes y me quedé muy impactada también porque otra de las historias que narra ahí acerca del rey Ezequías, rey de Judá. Y me impacta cómo el enemigo, que era el rey asirio, vino a amedrentarlo, ¿verdad? A decirle que iba a traer destrucción si no pagaban cierto impuesto. Y él estaba lleno de temor, pero él fue a orar a Dios y le presentó sus temores. Y como dice el salmista, oré al Señor y me libró de todos mis temores, así le pasó al reino. Y recordando esa historia, me acordé el desenlace de esa historia tan preciosa. Al final del curso te mando el capítulo ahí en el chat, o si alguien quiere pedirme lo personal, se lo envío también, porque me acordé de una de las muestras más tremendas, como el Señor soberano, sin que el pueblo hiciera más nada, y el rey tampoco, eliminó al enemigo, que era muy poderoso en lo militar, en armamento y en estrategia de guerra, pero se metieron con el gobernante de los ejércitos celestiales y perdieron. Y veo esos relatos y bueno, mi corazón se llena de gratitud al Señor por saber que Él es el soberano. Entonces, otra de las cosas que quiero decir cuando vamos a leer, a repasar los relatos bíblicos, hay muchos predicadores, como les guste, que los grandes hombres de Dios y que los grandes héroes de la fe, mira, eran siervos como tú y como yo, siervos y siervas, simples, humanos, carentes, limitados, ¿verdad? Pero habían puesto su confianza en el Todopoderoso. Y ahí está la diferencia. Entonces, no hay grandes mujeres, no hay grandes hombres de Dios. Hay un Dios bien grande que tiene misericordia de hombres y mujeres que temen su nombre y los usa. Esa es la verdad. Entonces, ve los relatos bíblicos con esa mente. Y una lección divina de parte del Señor en Jonás es aprender a orar en situaciones críticas de una manera diferente como se venía orando, ¿no? Entonces te decía, no es lo mismo orar en un día
común, donde no pasaron grandes alteraciones, a estar al borde de la muerte. Entonces uno, cuando vive estas cosas, uno tiene que ir delante del Señor y decirle, enséñame a orar, porque no, lo que yo sé no me alcanza para poder pedir correctamente en medio de esto que estoy viviendo. Y también cuando percibimos que el Señor está lejos de nosotros, porque sí se puede alejar, ¿eh? Acuérdate que Él mira de lejos al orgulloso, pero también cuando insistimos en ser desobedientes o rebeldes, el Señor se aleja. Él no puede tener comunión con alguien que no quiere escuchar su voz. Y es allá, ay Señor, te siento lejos, tú eres el que te alejaste. ¿Sí? Entonces hay que reconciliarse con Él. Y si vemos estas historias, en este caso, pues fueron extremos de conductas, la idea no es atemorizarnos, sino que aprendamos a cultivar obediencia y sometimiento a la voluntad del Señor y de su palabra. Y así vamos a evitar pasar por una consecuencia nefasta después de una prueba difícil por desobedecer. Aunque muchas veces el Señor usa pruebas para tratar con nuestro corazón y purificarlo. Vamos a ver algunas generalidades del libro de Jonás. Yo sé que a algunas luego les gusta tomar notas y eso es muy bueno porque rescatan aquello que más les llama la atención. Pero para que se le dificulte, yo te envío el material escrito. El libro de Jonás, su nombre Jonás significa paloma. Ese es el significado en hebreo. Fue llamado por Dios para llevar el mensaje de arrepentimiento concretamente a la ciudad de Nínive, que pertenecía a Asiria. Jonás era de la región de Judá, probablemente de Jerusalén. Ahí es donde entran los estudiosos de la Biblia y empiezan a sacar conclusiones por datos que van dando en el relato. No se sabe con exactitud hasta la fecha dónde estaba Nínive, pero los estudiosos también dicen que es muy probable que estaba donde ahora es España. ¿Sabías eso? Fíjate qué interesante. Y se considera que este libro profético de Jonás, fue escrito en el tiempo en que los israelitas odiaban a los asirios porque habían venido a destruir Samaria, ¿sí? Y es que los asirios era un pueblo sanguinario, era un pueblo violento, era un pueblo en extremo malvado, perverso. Hacían unas acciones impresionantes. Mira, hermosa, si alguien de momento te llega a preguntar, ¿por qué si Dios es tan bueno, por qué permitió que mataran a los asirios, por ejemplo, ¿no? O que desaparecieran, porque estos desaparecieron del mapa, con todo y que eran una nación bien poderosa, en el norte de Israel. Y tú le dices, pues el juicio de Dios, ¿no? Él eliminó muchas generaciones de gente que iba a heredar esas conductas. Y es por eso que el Señor los eliminaba, ¿sí? Entonces, venían ellos, sitiaban las ciudades, derribaban las murallas. Acuérdate que todo lo que era lo que es la tierra de Canaán, la ocupaban diversas naciones y todas erigían sus murallas de protección. La manera de sitiarlas es que primero las rodeaban, les cortaban el flujo de agua y las salidas, entonces no podían salir, llegaba un momento que no tenían que beber, lugares desérticos, no tenían que comer y entonces se rendían. Y la manera de rendirse era que los llevaban cautivos. Pero a veces saltaban esas murallas, las destruían, hacían horadaciones, entraban y hacían barbaridad y media. A los bebés los estrellaban contra las rocas, a las mujeres las violaban. Entonces, eran naciones de veras verdaderamente nefastas, ¿no? Por eso el pueblo los odiaba, el pueblo de Dios, porque habían hecho mucho daño. Aquí había recién pasado la destrucción de Samaria, que era una de las poblaciones del pueblo de Dios, pero hermosas. Ellos se agarraban parejo, ¿no?
Vamos a prestar mucha atención a este relato y así tienes ahí tu Biblia, prepárate Jonás capítulo 1, versículos del 1 al 17. Yo voy a leer todo este pasaje porque es mucho más importante lo que dice el pasaje que lo que yo pueda comentar. Yo puedo hacerte un relato corto, pero yo puedo omitir cosas interesantes. Así que Jonás en el Antiguo Testamento está junto con los libros cortos de los profetas menores, que tienen menos escritos, ¿sí? Verso 1 dice, el Señor se dirigió a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo, anda, vete a la gran ciudad de Nínive y anuncia que voy a destruirla, porque hasta mí ha llegado la noticia de su maldad. Dios dice que mira toda la tierra y a todos los habitantes que estamos en ella. Por eso es Dios, porque Él tiene la capacidad de mirar a todos y a cada uno de los que habitamos la tierra y aún saber qué hay en el corazón. Pero Jonás, en lugar de obedecer, trató de huir del Señor. Me impacta esta frase, trató. Nadie puede huir de Dios, por mucho que se esconda. Por eso dice esta parte, trato. Y se fue al puerto de Jope, donde encontró un barco que estaba a punto de salir para Tarsis. Entonces compró pasaje y se embarcó para ir allá. Pero el Señor hizo que soplara un viento muy fuerte y se levantó en alta mar una tempestad tan violenta que parecía que el barco iba a hacerse pedazos. Los marineros estaban llenos de miedo. Cada uno invocaba a su Dios. Por fin, para aligerar el barco, echaron toda la carga al mar. Jonás, mientras tanto, había bajado a la bodega del barco y ahí se había quedado profundamente dormido. Verso 6. Entonces el capitán fue a donde estaba Jonás y le dijo, ¿qué haces tú ahí, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Tal vez quiera ocuparse de nosotros y nos ponga a salvo. Aquí el capitán salió con más fe que el mismo profeta de Dios, ¿verdad? Entre tanto, los marineros se decían unos a otros, vamos a echar suertes para ver quién tiene la culpa de esta desgracia. Echaron pues suertes y Jonás resultó ser el culpable. Entonces le dijeron, ahora no estoy recomendando que echen suertes, pero Proverbios dice que aún la suerte la determina el Señor. Y ellos estaban jugando a la suerte, pero Dios los encaminó a señalar quién era el responsable de esa tempestad en medio del mar. Entonces le dijeron, verso 8, dinos por qué nos ha venido esta desgracia. ¿Qué negocio te ha traído aquí? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué raza eres? Muchas preguntas, ¿verdad? Verso 9. Jonás les contestó, soy hebreo y rindo culto al Señor, el Dios del cielo, creador del mar y de la tierra. Ahí les daba parte del testimonio, ¿verdad? En quién creía. Jonás contó a los marineros que él estaba huyendo del Señor, y ellos al oírlo y al ver que el mar se agitaba más y más, sintieron mucho miedo y le preguntaron, ¿por qué has hecho esto? ¿Qué podemos hacer contigo para que el mar se calme? Pues échenme al mar y el mar se calmará, contestó Jonás. Yo sé bien que soy el culpable de que esta tremenda tempestad se les haya venido encima. Los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas para acercarse a tierra, pero no lo lograron porque el mar se embravecía cada vez más. Entonces clamaron al Señor y dijeron, ¿ya escuchaste? ¿Quiénes clamaron? Los marineros. Jonás les había hablado del Dios creador de los cielos y de la tierra. Ellos clamaron al Señor y le dijeron,
Señor, no nos dejes morir por culpa de este hombre, y si es inocente, no nos hagas responsable de su muerte, porque tú, Señor, actúas según tu voluntad. ¡Wow! ¡Qué oración! Estaban describiendo al Dios de la Biblia. Y ellos no decían en quién creían, pero obvio que no estaban en el mismo sentir de Jonás. Pero fíjate lo que hace una oración en un momento de peligro, cuando tienen una referencia y clamar al Dios que hizo los cielos y la tierra. Verso 15. Dicho esto, echaron a Jonás al mar y el mar se calmó. Fíjate, lo echaron al mar y el mar se calmó. Al verlo, los marineros sintieron una profunda reverencia por el Señor y le ofrecieron un sacrificio y le hicieron promesas. Fíjate, ahí de veras está la misericordia de Dios, la bondad de Dios, cómo les hace llegar su mensaje del Dios Todopoderoso en una respuesta maravillosa, que en cuanto echan a Jonás al mar, se calma, y la respuesta de ellos, esa profunda reverencia, es ese temor santo que nos debe inspirar Dios para hacer lo bueno y dejar de hacer lo malo, porque Él nos está mirando, Él está ahí contigo todos los días, todo el tiempo, donde quiera que vayas, donde quiera que estés, conmigo. Tenemos que tener clara esa conciencia, porque Dios está en todas partes. Y entonces, entre tanto, verso 17, el Señor había dispuesto un enorme pez para que se tragara a Jonás. Y Jonás pasó 3 días y 3 noches dentro del pez. Lo que te acabo de leer en la traducción, Dios habla hoy, ha sido más claro. Fíjate, este relato es muy claro para hacernos comprender el gran amor del Señor por la gente. Aunque sea pagana, aunque sea malvada, les dio oportunidad de darse a conocer. Ellos no habían, como marineros, ellos yo creo que pasaron muchas tormentas, pero esa fue memorable, porque vieron a Dios en acción a favor de ellos, que no eran culpables de esta situación que estaban pasando. El interés de Dios es salvarla del mal, para darse a conocer como el Dios bueno y compasivo, misericordioso, perdonador, y Él usa cualquier circunstancia, en este caso hasta un siervo desobediente, ¿verdad? Y envía a esos siervos con un propósito para que den testimonio del Dios eterno y dar a conocer su carácter santo. Muy diferente a los ídolos con los que la mayor parte de la gente pagana estaba relacionada. ¿Sí? Ahora, nos queda claro que no todos los siervos de Dios son obedientes a su llamado, ni todos los hijos, ni todas las hijas de Dios. Ella hermosa, llamado a ser obediente. La naturaleza nuestra es la desobediencia. Nuestra inclinación natural es más fácil desobedecer que obedecer. Y tenemos que aprender de Jesucristo obediencia. Y Él dice, yo me niego a mí mismo. Yo muero a mi yo para que se cumpla el propósito de Dios. Y esta es una manera de aprender obediencia, ¿no? Pero como dijimos que no debemos juzgar al personaje y sí aprender, al reflexionar en este relato nos desafía a meditar en tu vida y en mi vida. ¿Cuántas veces el Señor nos dio una instrucción clara y no obedecimos? Ahora, esto no es solamente para este tiempo de reflexión y de estudio, sino para que ahí en tus notas lo pongas y te pongas a cuentas y le digas al Señor, oh sí, Señor,
Y el Espíritu Santo te va a traer recuerdos de eventos, a lo mejor ya ni te acordabas y el Señor te va a recordar, ¿te acuerdas de esta ocasión? Y te acuerdas de esta otra. Y no es para estarte culpando y condenando, no, sino para que reconozcamos que necesitamos confesarlo y pedir perdón. Quizá tú y yo no tomamos un barco, pero huimos del llamado del Señor. O lo pospusimos, como te decía. O nos dijo, ve a tal o cual persona, dirección, y no lo hicimos. Y no lo hicimos y luego vimos un desenlace fatal, pero tampoco hubo arrepentimiento, tampoco hubo esa sinceridad de decirle, Señor, yo fallé, ayúdame a escuchar tu voz y ya no fallar. Y ahora se escucha mucho en psicología, pasa la página. No, hermosa, aquí no se pasa la página. Aquí se va al trono de la gracia a reconocer actos de desobediencia que el Señor nos recuerda. Por otro lado, estamos viendo las consecuencias de desobediencia y rebelión del profeta, ¿sí? Que no solamente a él estaba afectando, sino que afectó a gente ajena. No eran inocentes, pero eran ajenas a la situación. Y muchas veces, por causa de tu desobediencia, la mía, también llegamos a afectar a los que están más cerca de nosotros. Y decimos amarlos tanto y los afectamos precisamente por no obedecer la voz del amado Señor. Estos marineros fueron testigos del poder de Dios en la naturaleza, la fuerza tan tremenda, pero a la par también la gran compasión que tuvo de ellos al salvarlos de ese desastre, ¿verdad? Y entonces él mismo fue el que les guió esa suerte para que descubrieran quién era el responsable y aceptó su gratitud y sus promesas que le hicieron, porque así es el Señor. Número 2, orando desde lo más profundo. Y vamos al capítulo 2, del 1 al 10. ¿Tienes ahí tu Biblia? Sigue con tu mirada y si no, presta mucha atención. Entonces Jonás oró al Señor, su Dios, desde dentro del pez, diciendo, en mi angustia clamé a ti, Señor, y tú me respondiste. Desde las profundidades de la muerte clamé a ti y tú me oíste. Me arrojaste a lo más profundo del mar y las corrientes me envolvieron. Las grandes olas que tú mandas pasaban sobre mí. Llegué a sentirme echado de tu presencia. Pensé que no volvería a ver tu santo templo. Las aguas me rodeaban por completo. Me cubría el mar profundo. Las algas se enredaban en mi cabeza. Me hundí hasta el fondo de la tierra. Ya me sentía su eterno prisionero, ¿verdad? Pero tú, Señor, mi Dios, me salvaste de la muerte. Al sentir que la vida se me iba, me acordé de ti, Señor. Mi oración llegó a ti en tu santo templo. Los que siguen a los ídolos dejan de serte leales, pero yo con voz de gratitud te ofreceré sacrificios, cumpliré las promesas que te hice. Solo tú, Señor, puedes salvar. Verso 10. Entonces el Señor dispuso que el pez vomitara a Jonás en tierra firme. Fíjate, qué maravillosa provisión. Y sin duda, Jonás no ha sido el único en estar en esta circunstancia tan difícil y delicada, ¿verdad? La Biblia en todos los relatos es el único que sí fue a dar al vientre de un gran pez, una ballena. Pero es el que el Señor se revela aún en medio de esa circunstancia tan inusual y Él nos revela que Él fue el que lo envió allí para humillarlo, ¿sí? Para tratar con su corazón, para provocar en él ese arrepentimiento por haber sido desobediente y haber intentado huir de la presencia del Señor. Y lo sacó ileso,
porque en su naturaleza la ballena pudo haberlo vomitado en medio del mar profundo. Aquí no sabemos si él sabía o no nadar, no sabemos si él pudo haberse salvado llegando a la playa. Nos narra el relato que los marineros remaron con todas sus fuerzas para acercarse a la playa y no lo lograron. Entonces aquí este ser ya no había tormenta, pero el mar profundo tiene sus engaños. Sin embargo, aquí el Señor tuvo misericordia y compasión de su siervo y fue arrojado en la playa, tierra firme. ¿Cómo llevar el mensaje de arrepentimiento? ¿Con qué autoridad, hermosa? ¿Con qué poder tú puedes compartir con otros que se arrepientan de su vida del pecado? Si, como Jonás, tú o yo no hemos vivido esta actitud. Y déjame te digo algo. Muchos enseñan que para recibir a Jesucristo se requiere un corazón arrepentido. Y sí es cierto, pero es la única vez que llaman al arrepentimiento. Pero para mí, el arrepentimiento es una actitud espiritual que debe estar parte de nuestra vida, porque no solamente es cuando recibimos a Jesús, sino cuando fallamos a Dios. Desobediencia, incredulidad, rebelión, orgullo, arrogancia. Y tenemos que ir con Dios. Arrepentirse no es llorar. Arrepentirse no es llegar el domingo y postrarse al frente en el altar y derramar ahí con lágrimas el corazón. No, no, no esperes el domingo si nos damos cuenta que fue un lunes o un martes o un jueves que le fallamos al Señor, ¿verdad? La identificación que hemos de buscar en lo personal es cerca de esas actitudes pecaminosas como las que tuvo el profeta que lo llevaron a este caos, ¿verdad? Ya vimos una, la desobediencia, pero la otra, la sordera espiritual. Él hizo como que Dios no habló, como que Dios no dijo, y Dios fue bien claro. Quiero que vayas a la ciudad de Nínive y quiero que anuncies que la voy a destruir y quiero que anuncies el mensaje de arrepentimiento, ¿sí? Y entonces vemos que aún para ir a dar un mensaje tan delicado como este, Dios nos lleva, Dios nos pone las palabras correctas, Dios nos inspira qué decirle a la gente para que se vuelva a Dios. No es suficiente, el domingo ve a la iglesia, no, ahí entre semana, nosotras mismas o alguien que le hablamos de Dios. Ahí se ora, ahí se encuentra con Dios, ahí se acerca a Dios quizá por primera vez conscientemente de su necesidad de salvación, pero también volver a Dios cuando se ha alejado de Él y de sus caminos, ¿sí? Las oraciones desde lo profundo son muy efectivas, porque es como cuando nos llega el agua al cuello literal, ¿verdad? Y entonces esta situación que nos presiona nos hace difícil el poder clamar y aún así clamamos, pero desde lo profundo, no solamente de la circunstancia exterior, no, del interior de nuestra mente, corazón, de nuestro propio espíritu. Y ese clamor es un grito de auxilio a aquel que todo lo puede, a aquel que está listo para salvarnos, para rescatarnos, no solamente de una muerte física, sino de ese deterioro de muerte espiritual. El profeta sabía y conocía a Dios, ¿eh? Pero no le obedecía. Pero igual para nosotras podemos decir, yo soy creyente, yo tengo mucho de conocer a Dios, sí, pero si no lo obedecemos. Ahora, él no sabía el final de esta historia, pero él había puesto su mirada en el Señor. Ahora vamos al capítulo 3, versículos del 1 al 10. El Señor se dirigió por segunda vez a Jonás y le dijo, ¿sí? Ya la primera no había obedecido, pero él le da otra oportunidad. Y dicen por ahí, Dios es de segundas oportunidades. Mira, mi hermosa, lo que te voy a decir es muy delicado, ¿sí?
Pero Dios no es de una o dos oportunidades. No, 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 no. Él es un Dios de multiplicidad de oportunidades. ¿eh? Pero nosotros no tenemos que abusar de esa gracia y no estar esperando que nos hable una vez, otra vez, otra vez. ¿sí? Y aquí le dice que segunda vez habló con Jonás. Verso 2. Anda, vete a la gran ciudad de Nínive y anuncia lo que te voy a decir. Jonás se puso en marcha y fue a Nínive, como el Señor se lo había ordenado. Nínive, hermosa, era una ciudad tan grande, y estamos hablando de muchísimos siglos atrás. Ahora sabemos, yo vivo en una ciudad enorme como el Valle de la Ciudad de México, ¿no? No solamente en extensión de territorio, sino en habitantes, ¿no? En millones y millones, sino que en aquellos tiempos no era tan común que hubiera ciudades tan grandes, pero esta sí era muy grande, fíjate bien. Tan grande que para recorrerla toda había que caminar 3 días, ¿sí? Entonces, y la gente de entonces, olvídate de los carros, no había. Y aunque había animales de transporte, no era tan común para todos. Entonces, la gente estaba acostumbrada a caminar. Jesús siempre caminaba para ir a predicar el Evangelio. Y iba de una aldea a otra y de una ciudad a otra llevando la buena noticia. Él siempre anduvo caminando aquí en la tierra junto con sus discípulos, ¿no? Jonás entró en la ciudad y caminó todo un día diciendo a grandes voces, dentro de 40 días Nínive será destruida. Los habitantes de la ciudad, grandes y pequeños, creyeron en Dios. Ahora ahí te van acciones que demostraron que creyeron en Dios. Proclamaron ayuno general y se pusieron ropas ásperas en señal de dolor, que era una costumbre de los tiempos antiguos, ¿verdad? Yo traigo un dolor muy profundo, tengo un corazón arrepentido, pero es que Dios está provocando ese dolor y ese arrepentimiento. Y entonces yo me quito la ropa suave, la ropa fina y me pongo lo áspero como para hacerme entender que yo estoy de duelo, ¿verdad? Cuando la noticia, escucha bien esto, llegó al rey de Nínive, también él se levantó de su trono, se quitó sus vestiduras reales, se puso ropas ásperas y se sentó en el suelo. Fíjate, el rey. ¿eh? Luego, el rey y sus ministros dieron a conocer por toda la ciudad el siguiente decreto: que nadie tome ningún alimento, que tampoco se debe comer ni beber al ganado y a los rebaños. Al contrario, vístanse todos con ropas ásperas en señal de dolor y clamen a Dios con todas sus fuerzas. Deje cada uno su mala conducta y la violencia que ha estado cometiendo hasta ahora. Eso, hermosas, eso es parte del arrepentimiento. No nada más es llorar, no nada más es gemir, no nada más es lamentarse. Hay que accionar. Nosotras no nos está llamando en este tiempo a cambiarnos de ropa y a usar ropa áspera, pero sí a clamar a Dios desde lo más profundo de nuestro ser y determinar con esa convicción de haber hecho lo malo, dejar actitudes pecaminosas, pensamientos pecaminosos, sentimientos pecaminosos prohibidos, como lo es el odio, como lo es el menosprecio, como lo es la burla, como lo es el rechazo, como la falta de amor, como la falta de perdón, como lo es el rencor, como lo es la amargura, como lo es la envidia, como lo es la codicia, ¿sí? Como lo es cualquier tipo de violencia, mi hermosa, ¿sí? A veces los ojos son violentos, las miradas duras, las palabras son violentas, las actitudes son intimidantes.
Y entonces aquí el Señor está usando ahora al rey y a sus séquitos ahí cercanos para que no solamente Jonás fuera, imagínate una ciudad tan grande, un solo hombre tenía que pasar por una calle, luego por otra, y luego meterse a la vereda, y luego subir allá a la montaña, y luego subir a bajar al río, no sé. Entonces todos empezaron a correr la noticia, ¿verdad? Y fíjate lo que dijo el rey. Tal vez Dios cambie de parecer y se calme su ira, y así no moriremos. ¡Wow! Fíjate, ¿quién les trajo esa convicción? Una, de que la destrucción venía por causa de sus pecados practicados, no confesados y no abandonados. Hermosa, no podemos tomar a la ligera los actos pecaminosos, los hábitos pecaminosos, las actitudes pecaminosas. Hemos venido hablando mucho en nuestro curso acerca de esto. Y a veces nos justificamos. Ay, pues todos nos equivocamos. Hermosa, no uses esa frasecita, porque eso significa me estoy deshaciendo de mi responsabilidad. No, vamos a hacernos responsables. No es que Dios esté dándome un mensaje a mí que te lo diga a ti que va a destruir México por esto. No, yo no estoy dando ese mensaje. Yo estoy siguiendo los principios de un relato bíblico verdadero, donde Dios establece su carácter. Aquí decía que había ira de Dios, pero ¿por qué Dios estaba enojado? Porque llegó a él el clamor de toda la violencia que aquí se menciona, ¿verdad? Dice la mala conducta y la violencia que ha estado cometiendo hasta ahora. Y entonces dice el verso 10, Dios vio, ay, esto es tremendo, ¿eh? Lo que hacía la gente de Nínive y cómo dejaba su mala conducta. Y decidió no hacerles el daño que les había anunciado. Hermanos, cuánta misericordia, cuánta bondad, cuánta paciencia, cuánta gracia. Y Él sigue siendo el mismo Dios, o sea, no cambia. Él sigue siendo justo y verdadero. Y Él ve que en nuestras vidas o nuestras familias hay tolerancia a este tipo de conductas. Sí, hoy platicaba con alguien y me decía que había tanta violencia en su casa cuando era adolescente que decidió huir y con el primero que le ofreció juntarse con él se fue. Fíjate nada más. Ahora, malo por esa familia que toleró y permitió ese tipo de violencia que lograron que ella huyera. Y malo que tú y yo optemos por poner un fundamento a una relación tan seria como lo puede ser entre mujer y varón para un casamiento, por un temor, por una huida, por un escape. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la bondad? ¿Dónde está la convicción que es la relación correcta, que es la voluntad de Dios? ¿Dónde está la capacidad de perdonar y de pedir perdón para llegar a una relación tan seria? ¿Sí? Y entonces encontramos que Dios sí se molesta, sí se enoja, Él es santo, Él se indigna, ¿sí? Y entonces encontramos que ahí en la primera carta a Timoteo 2, del 1 al 4, el llamado que hace el apóstol a Timoteo para que enseñe a la iglesia y a los líderes a la oración y le dice, como parte de la oración, aquí debe ser parte de ese clamor, de ese arrepentimiento, de esa confesión, ¿no? Y entonces es algo que tú y yo tenemos que hacer. Ante todo, recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias a Dios por toda la humanidad. Se debe orar por los que gobiernan y por todas las autoridades para que podamos gozar de una vida tranquila y pacífica,
con toda piedad y dignidad. Esto es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Otra versión dice, y lleguen a arrepentirse. Nosotras no producimos el arrepentimiento, mi hermosa. Solo Dios lo hace por medio de su Espíritu cuando nos convence que lo que estamos haciendo mal ofende a Dios y duele. Y duele porque ofende a Dios. Nos daña a nosotros y daña a nuestro entorno. Pero en primer lugar, ofende a Dios. ¿Sí? Y entonces cuando viene ese quebranto, es cuando viene esa convicción, yo me hago responsable, en este caso, la mala conducta, los ejemplos que te puse de violencia, que a veces pensamos que la violencia está en las calles, sí, pero ¿sabes dónde se aprende? En los hogares, en las casas. Qué triste, ¿no? Y entonces vemos que el llamado de Dios desde entonces, y luego viene el profeta hermoso Juan el Bautista, ¿cuál fue su mensaje para bautizar a la gente? Arrepiéntanse de sus pecados. El mensaje no fue, a ver, bautícense para que sean miembros de una iglesia. No. Bautícense para que sean buenas personas. No. Bautícense para que cambien su forma de hablar. No. Arrepiéntanse de sus pecados. ¿Sí? Él le dio el mensaje a Herodes y a Herodías, una y otra vez señalándoles el pecado inmoral porque estaban viviendo en adulterio. Y no lo escucharon, le cortaron la cabeza. Pero ellos no se arrepintieron. Entonces ellos no tuvieron acceso a la eternidad con Dios. Entonces vemos que el Señor está esperando que tú y yo primero apliquemos el mensaje de arrepentimiento, y si no lo habías pensado así, hermosa, no fue suficiente con arrepentirte de tus pecados el día que el Señor te salvó por Jesucristo, porque son oraciones tan breves, tiempos tan breves, no alcanza ese breve tiempo para recordar toda la vida pecaminosa, toda la violencia que vivimos o que hicimos sufrir, todas las malas actitudes, todos los malos hábitos, malos pensamientos, malos deseos. No alcanzan, es más, no tenemos ni idea de lo horrendo que es el pecado hasta que el Espíritu Santo está tratando con nosotros. Y claro que este mensaje no a todos les agrada. Déjame te digo que hay iglesias, hay púlpitos en la vida, hablan del arrepentimiento, porque no quieren que la gente se ofenda y se vaya. No, aquí todo, tú eres un campeón, tú eres una poderosa, tú eres una virtuosa, tú eres una mujer maravillosa. O sea, no es cierto. Tú y yo somos personas que necesitamos de un poderoso, maravilloso y amado Salvador, que nos salve cada día hasta de nosotras mismas, ¿sí? Y es mejor ser obediente a la primera llamada que nos hace Dios, porque no sabemos si va a haber una segunda oportunidad o más. Enojo o aceptación, número 4. Jonás 4, del 1 al 11. A Jonás le cayó muy mal lo que Dios había hecho y se disgustó mucho, así como hay muchos creyentes que dicen creer en Dios, pero les cae mal lo que Dios hace y se disgustan con Él por lo que Él hizo. ¿Qué hizo mal Dios? Sino llamar al arrepentimiento. El pueblo respondió con corazón arrepentido, confesó sus pecados, abandonó sus estilos de vida y Dios los perdonó. Y a Jonás no le cayó bien esto de Dios, ¿eh? Y se disgustó. Así, con esa situación, oró al Señor y le dijo, mira, Señor, esto es lo que yo decía que iba a pasar cuando aún me encontraba en mi tierra. Por eso quise huir deprisa a Tarsis, pues yo sé que tú eres un Dios tierno y compasivo, que no te enojas fácilmente, y que es tanto tu amor que anuncias un castigo y luego te arrepientes. Por eso te ruego que me quites la vida. ¿Cómo?
Más vale morir que seguir viviendo. Pero el Señor le contestó, ¿te parece bien enojarte así? Fíjate. Y es que la reacción humana, hermosa, no va en la línea correcta con la acción divina porque no somos dioses. Somos humanas, somos imperfectas, con inclinación a la ira. Hasta aquí menciona el deseo que se quiere mejor morir y que tenía ese resentimiento y ese coraje. Ahora, el profeta sabía que Dios era tierno y compasivo. Él lo tenía claro y que su enojo no es fácil de que se enoje, ¿verdad? Y que el amor que él tiene se derrama, ¿sí? ¿Y por qué si lo quería para él? ¿Y por qué no lo quiere para otros? Y a veces pasa lo mismo con nosotras. Así queremos tener a Dios de nuestro lado, con esa ternura, con esa compasión, con ese amor demostrado, con ese llamamiento hermoso. Pero llegar hasta pedirle que mejor le quite la vida porque no estuvo de acuerdo con la decisión de Dios, hermosa. No es que tú debas estar de acuerdo con lo que Dios dice. Él es el soberano, tú y yo somos súbditos. Él es el creador, tú y yo somos criaturas. Él es el hacedor de maravillas, tú y yo somos solamente receptoras de sus maravillas. Él es el pastor, tú y yo somos ovejas. Él es el alfarero, tú y yo somos el barro. O sea, no somos iguales. Y entonces Jonás salió de la ciudad, verso 5, y acampó al oriente de ella. Allí hizo una enramada y se sentó a su sombra esperando a ver lo que iba a pasar a la ciudad. Dios el Señor dispuso entonces que una mata de ricino creciera por encima de Jonás y que su sombra le cubriera la cabeza para que se sintiera mejor. Jonás estaba muy contento con aquella mata de ricino, cosa que él no hizo nada por esa mata. Pero al amanecer el día siguiente, Dios dispuso que un gusano picara el ricino y éste se secó. Cuando el sol salió, Dios dispuso que soplara un viento caliente del este y como el sol le daba a Jonás directamente en la cabeza, se sintió que se desmayaba y quería morirse. Otra vez. Más vale morir que seguir viviendo, decía. Pero Dios le contestó, ¿te parece bien enojarte así porque se haya secado la mata de ricino? Claro que me parece bien, respondió Jonás. Estoy que me muero de rabia. Entonces el Señor le dijo, tú no sembraste la mata de ricino ni la hiciste crecer. En una noche nació, a la otra se murió. Sin embargo, le tienes compasión. Escucha el verso 11, hermosa, porque esto muchos maestros que enseñan esta historia a los niños, esto no lo saben porque no lo mencionan, porque no lo saben. Verso 11. Pues con mayor razón debo yo tener compasión de Nínive, esa gran ciudad. Escucha bien la cifra, donde hay más de 120,000 niños inocentes y muchos animales. ¿Tú sabías ese dato? Fíjate, en la ciudad de Nínive, en aquel tiempo, había más de 120,000 niños inocentes, o sea, se refiere a niños pequeños. Y ahí vemos una de las razones por la cual el Señor tuvo misericordia. ¿Te das cuenta? Cuando se tiene una mala actitud y predisposición a lo que Dios llama, es innegable que no va a haber buen resultado. Por eso es importante permitir que Él trate con nuestro carácter natural, trayendo su renovación y transformación espiritual a nuestra forma de ser, a nuestra forma de pensar y a nuestra forma de sentir. Hermosa,
No importa la edad que tengas, seas muy joven, tengo chicas 20añeras, tengo de 30, tengo de 40, de 50, de más. Tú no puedes decir que ya salva y te mueres y te vas al cielo si tú no estás dispuesta a que el Señor siga trayendo una mente renovada y un corazón transformado. ¿Sí? Porque cada área que el Señor santifica mediante reconocer, confesar y abandonar las diversas formas de pecado, va a haber sangre de Cristo. Y entonces se purifica el ser. Y esto nos va a capacitar para la tarea asignada que Él tiene para nosotras, con la actitud que le agrade a Él. Porque igual íbamos, pero de mala gana, con mala actitud, a regañadientes, y eso a Dios no le va a agradar. Hermosa, hemos de gozarnos con el Señor al ver que hay otros que se arrepienten para volverse a Él. Y no enojarnos porque creamos que no merecen ser perdonados o no merecen ser salvados de la destrucción. Así como aprender de la paciencia de Dios para con todos y agradecer la que nos ha tenido a cada una de nosotros. Porque no es suficiente saber que Dios ha sido tierno y compasivo contigo si no somos tiernas y compasivas con otras. Tenemos que orar para alinear nuestro sentir y nuestra voluntad al Todopoderoso. Él que todo lo sabe, Él que todo lo ve, a ese Dios del amor eterno que muestra su bondad de 1000 formas. Esa oración que le agrada a Dios porque no solamente tiene fe, sino que tiene la voluntad de someterse a su voluntad soberana, con obediencia, con fidelidad, con constancia. No querer salirnos con nuestra voluntad propia. Y contentas y agradecidas porque el propósito que Él tiene para ti y para mí siempre será santo y perfecto, porque lo encontramos en su palabra. Si Él dice que Él quiere hijas para su gloria, dime si no es un propósito bueno, santo y perfecto. Por eso es tan importante, hermosa, que sigamos aprendiendo a orar y pedirle, Señor, enséñame a orar. Que tu espíritu me guíe a hacer esa oración correcta, a no caer en vanas repeticiones, en frases prefabricadas, en ideas preconcebidas que he escuchado de modas cristianas, sino tu palabra, Señor, la que establezca la verdad absoluta en mi mente y mi corazón. Y si tú observas, hermosa, esta historia de Jonás nos deja mucho, mucho que aprender, que corregir, que prestar atención como palabra de advertencia. Y que tomemos muy en serio cuando hay ese llamado al arrepentimiento, que realmente haya un corazón convencido de pecado por el Espíritu Santo, que duela haberle fallado a Dios, con la esperanza de que si lo reconocemos y confesamos y abandonamos, Él nos perdona y nos limpia. Esto es maravilloso. Y entonces, esta es la dinámica de los relatos bíblicos. ¿Sí? No es nada más el nombre del personaje, su historia, el lugar donde estaba, sus milagros que hizo, y verlo a la ligera. No, esta es una dinámica para que cuando vamos a leer la historia de los diferentes personajes, ¿no? Que a veces no son tan predicados, hermosa. Y podemos ver de
de un Ageo, de un Zacarías, de un Malaquías. A veces los nombres nos resultan raros, perdón, porque pues no sabemos ni qué. Y todo porque tenemos predisposición de ver sus relatos. Muchos de los relatos proféticos de los profetas menores tienen mucho que ver con palabra de juicio que Dios emite al pueblo, pero fíjate, por pecado de idolatría, por pecado de desobediencia, por pecado de rebelión, por pecado de incredulidad. ¿eh? Y ahí nos podemos ver, a ver, ¿dónde estoy ahí? ¿Qué necesito reconocer y confesar? Para que Dios quite esa inclinación de mí y entonces yo pueda ser un instrumento en sus benditas manos. Esta historia es real, este desenlace es real, pero tú no tienes una idea. Cuando yo preparaba este tema hace tiempo, hoy lo repaso en esta etapa para podértelo compartir, este grupo del miércoles, y me vuelvo a conmover con algo que casi nadie menciona. Más de 120,000 niños inocentes en ese lugar, que fueron librados de morir en plena niñez, porque hubo quien se arrepintió, desde el rey hasta el más pequeño. Fíjate, qué hermosa historia, qué hermosa enseñanza, y no juzgamos a Jonás, simple y sencillamente, hoy creo que sí me parezco poquillo allá a Jonás, ¿verdad? Pero yo no quiero esas actitudes de huida, esos fundamentos equivocados, ese querer disfrutar la ternura y compasión de Dios, pero no quererla compartir con otras que lo necesitan. ¿Sí? Todo aquello que el Señor te ha dado, que ha hecho llegar a tu vida, que te otorga seguridad, paz, tranquilidad, descanso, confianza, no es para que te lo quedes, no es solo para ti, es para que tú lo reflejes y otras personas que todavía no lo conocen puedan venir al conocimiento de ese Dios tierno y compasivo, el cual no quiere que ninguno se pierda, sino que sigan el camino de la verdad y de la salvación. Así que, ¿cómo ves? Historia tan hermosa, tan interesante. Y yo quiero que oremos. Y quiero dejar un buen ratito para que si tú quieres hacer un comentario o mencionar algo que te llamó la atención, que no sabías o que no recordabas y hoy Dios te lo recordó, o algo que tocó tu corazón, algún área de tu vida donde hay que tratar. Pero bueno, antes de que me compartan sus comentarios, inclina tu rostro ahí donde estás y dile al Señor, Padre, perdóname, perdóname porque quizá me vendieron la idea que solamente para recibir a Jesucristo necesitaba arrepentirme de mis pecados. Y estaba yo tan bebé en Cristo que no tenía ni idea de lo horrendo del pecado en mi vida. Y yo no me sentía tan mala, según mi opinión. Pero cuando tu espíritu viene y me convence de que yo necesito un poderoso Salvador, pero Él no puede venir a mi interior si no hay un corazón roto, quebrantado, humillado, arrepentido, dolido por años de desobediencia, quizá desde la niñez, resistiendo tu voz, la adolescencia, la juventud, y quizá yendo a la iglesia por mucho tiempo, pero sin un corazón arrepentido. Quizá me bauticé y fue muy hermoso tener esa experiencia, pero no sabía lo que era estar realmente arrepentida, como aquí se menciona, abandonar la mala conducta. Hoy quiero pedirte que me perdones. Dile ahí conmigo, Luz, mi mala conducta, mala actitud,
malos hábitos, las malas palabras, los malos pensamientos, los malos deseos, los malos sentimientos. Perdóname, Señor, porque los he tolerado, los he permitido en mi mente, en mi interior, en mis recuerdos, pero no he mostrado arrepentimiento porque sé que esas actitudes a ti te ofenden. Y sobre todo que tu Espíritu Santo no puede inspirarme, guiarme, dirigirme, porque todo eso es estorbo para un fluir. Porque tu palabra dice que el Espíritu es como un soplo suave. Y yo vengo delante de ti a decirte de esos puntos con los que me identifiqué con este siervo tuyo. Que si tú dices que era tu profeta y que era tu siervo, yo no soy quien para juzgar y criticar su actitud. Tú trataste con él, tú le diste las oportunidades, pero yo me vi reflejada en varias situaciones. Díselo ahí donde estás, que tu Santo Espíritu provoque en mí ese sentir de arrepentimiento genuino que me lleva sí a la confesión sincera, sí al reconocimiento personal que yo hice lo malo y que necesito tu perdón. Y quizá no tengo que ponerme ropa áspera como los de antes, pero sí puedo humillar mi corazón y todo mi ser delante de tu presencia. Perdóname por la tolerancia en mi entorno familiar de conductas que aquí me señalaste, empezando por mí misma. Hermosa, toda aquella que batalle con una voz violenta, con unas palabras violentas, con unas actitudes enojonas, irritantes, con ira, con contienda, con conflicto, con pleito. Yo sé lo que es estar allí y es horrendo. Y no creas que eso es normal, menos en una hija de Dios. Cuando el apóstol Pedro nos inspira a tener un espíritu suave y apacible, porque eso es un adorno que a Dios le agrada, no un adorno externo, pero tampoco le agrada un carácter violento. Pero si tú viviste violencia, y no solamente en la casa paterna, sino en la relación de novia, en la relación de esposa, aún en la relación con los hijos, y tú reaccionas igual, hoy es el día para arrepentirte de esa reacción, porque si hay alguien violento es lo que está ahí adentro, pero tú y yo hemos sido reconciliadas con el Señor y Padre por medio de Jesucristo, el que era manso y humilde de corazón. Y entonces, con un corazón arrepentido, dile al Señor, aquí estoy, Padre, delante de tu presencia, derramando mi ser, mi corazón, tú y yo, en esta comunión. Gracias por este relato real de tu palabra. Gracias por hablarme lo que es la obediencia y la desobediencia y sus consecuencias. La sordera espiritual y sus consecuencias. El sentimiento de huir de ti o querer huir de ti, aunque no lo logre, pero la intención. Y perdóname, si ese sentimiento me hizo huir de mi casa en forma equivocada, o a la fecha, quiero salir huyendo. Y sí, voy a huir, va a ser a tus brazos, Dios, pero para entregar cargas, para entregar necesidades. Y aquí estoy delante de ti, identificándome, sí, con este siervo tuyo, porque he estado casi en su lugar, clamando cuando el agua me llega al cuello, pero clamando desde lo más profundo
Y puedo decirte como Él lo dijo. En mi angustia clamé a ti, Señor, y tú me respondiste. Desde las profundidades clamé a ti, y tú me oíste. Gracias. Perdóname las veces que en ese sentir equivocado clamé quererme morir y hasta te pedí que me quitaras la vida. Yo percibo que hay alguien que ha hecho esto y nunca se lo ha confesado al Señor. Es grave, hermoso, porque el deseo de muerte, igual y no te mueres, pero el enemigo se lo apropia para venir a acusarte, a condenarte y a oprimirte. Entrégaselo al Señor ahora, ¿sí? Fue difícil lo que viviste, fue muy fuerte lo que viviste, pero ¿quiénes somos para decirle a Dios, quítame la vida? O me quiero morir. Arrepiéntete. Yo te he dado testimonio, yo tuve ese engaño por muchos años, pero Dios me provocó ese arrepentimiento. Yo le pedí perdón y Él me perdonó del deseo de morir. Y nunca más lo volví a tener, porque abandoné esa mala conducta, esa mala actitud, ese pecado. Y tengo la certeza que el día que yo me muera es el día que Dios tiene determinado, no porque yo lo desee. Y como Él dice que Él nos lleva más allá de la muerte, estoy confiada y segura de que así será. Promesa de Dios para ti y para mí. Sí, sí. Dile, Señor, gracias por tu palabra. Gracias por hablar. Gracias por perdonarme, aun si puse mal fundamento al matrimonio. Perdóname, perdóname. Límpiame, purifica. Y te bendigo, Dios, porque has sido el Dios que nos escuchas y nos respondes, que tratas con la desobediencia y rebelión, que nos has provocado en esta noche un arrepentimiento que nos ha de acompañar siempre que te fallemos, que nos estás enseñando a orar en momentos críticos basados en quién eres tú, y que tú nos envías a llevar este mensaje a otras mujeres que no saben que hay un Dios tierno y compasivo esperando que vengan a ti con un corazón arrepentido. Hemos confesado también pecado de enojo, de ira, de irritación, inaceptables en tu presencia como formas de conducta diaria. Y tú has tenido misericordia y nos has perdonado. Gracias, gracias, gracias. Oramos en el nombre poderoso, sobre todo nombre, que nos libra del mal, del maligno y del poder del pecado. Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén y amén. Y hermosas, tenemos unos minutitos ahí muy buenos para que si quieres escribir algo ahí en el chat, siempre es un gozo leerlas y saber que están respondiendo a esta hermosa palabra que el Señor nos ha dado en esta noche. Y yo agradezco que Alicia, siempre iniciando nuestra reunión, nos saluda hermosamente y gracias, gracias. Pero este es un buen tiempo, vamos a dedicarle